esto es buenísimo. Le estamos pagando a la gente para que hable bien del PSOE y además le estamos pagando con dinero público. Ya es que es la hostia, ¿no? Dice que la mitad de los trabajadores de prensa de Ferraz cobran en realidad un salario público. Son los otros Mr. Hanson, 11 trabajadores del PSOE que figuran como asistentes en el Congreso. Pues muy bien, ¿no? Todo muy bonito. El de Montserrat Gusano Líbano, Mr. Hanson, no es un caso aislado. La mitad de los trabajadores del PSOE que trabajan en Ferraz cobran un sueldo público del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, según ha podido saber The Objective. Las fuentes socialistas consultadas por este periódico revelan que del actual departamento de prensa de la sede del PSOE, al menos 6 fueron nombrados como asistentes del Grupo Socialista, pese a que no realizan función alguna en las Cortes Generales y así consta en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha de 4 y 6 de septiembre. Está bien que la gente que los partidos contraten gente para sus labores en el Congreso. Es lo lógico. Incluso que contraten responsables de prensa para el Congreso, para el Grupo Parlamentario Socialista, para todas estas cosas. Pero si no tienen ninguna función en el Congreso, si su puesto de trabajo está en Ferraz, si solo trabajan para el partido y no hacen nada en el Congreso, no les tiene que pagar el Congreso. O sea, esto es una puñetera estafa. En conversación con The Objective, varios de los trabajadores del PSOE explican que se trata de un procedimiento tan habitual que en algunos departamentos son minoritarios los trabajadores en nómina de Ferraz. En la oficina de prensa que dirige John Antolín, solo 6 personas, recordemos John Antolín, que es este señor que amenazó a Risto Mejide, que le dijo que mientras de él dependa no va a volver nadie del Partido Socialista, todo es mentira, solo 6 personas tienen una relación contractual directa con los recursos humanos del PSOE. Son el actual director de comunicación, John Antolín, su número 2, Belén Labadí, el responsable del departamento audiovisual, Ángel Lana, y otros 3 trabajadores más, Óscar Cavadas, Alberto Alfonso y una sexta que responde al nombre de Patricia. Frente a ellos, otras 6 personas componen el departamento de prensa, si bien su sueldo depende de la asignación del Congreso de los Diputados o el Senado como asistentes del grupo parlamentario. Según confirman los propios trabajadores de la casa, en esta situación se encuentran otros 6 empleados de Ferraz, como adelantó The Objective. Al conocido caso de Mr. Hanson, Montserrat Gusano Líbana, se le une uno de los más conocidos, que es José María Oñate, técnico audiovisual y primo del ex jefe de gabinete, el ministro Félix Bolaños, en presidencia, Rafa Oñate. Se suman a la lista José Luis Moscardó, Meritxell Blasco, Irene Morilla y el responsable de redes sociales, José Manuel Correa Manu, a la derecha de la fotografía, a la que ha tenido acceso este diario. O sea, este es el responsable de redes del PSOE, el de la barba, el de la derecha. Vale. Es llamativo que en algunos departamentos los trabajadores de la casa sean minoritarios respecto a los contratados por el Parlamento. En el caso del área audiovisual, es el caso del área audiovisual, una de las 3 patas del departamento de prensa junto a redacción y redes. De sus 3 integrantes, 2 de los trabajadores cobran del Congreso y solo 1 de recursos humanos del PSOE. Según fuentes internas de Ferraz, este departamento, dirigido por Ángel Lana, está compuesto por otros 2 integrantes, José María Oñate e Irene Morilla, ambos contratados como asistentes el pasado 6 de septiembre, según consta en el Boletín Oficial de las Cortes. Pues aquí lo tenemos, de conformidad con lo expuesto en el artículo 2 del Estatuto Personal de las Cortes Generales. Con fecha 30 de agosto de 2023, la presidenta ha tenido bien nombrar a don José María López Oñate a propuesta de la excelentísima doña Montserrat Mínguez García, como asistente del Grupo Parlamentario Socialista. Un patrón que se repite en el Departamento de Diseño, situado en la 3ª planta de la sede socialista. También en esta sección, 2 de sus 3 integrantes son asistentes virtuales del Congreso de los Diputados, Francisco Javier Ortega y Sofía Barbosa. La misma proporción que en la vicesecretaria general del PSOE, una planta más arriba en las dependencias de Marisú Montero, cuyo personal heredó de su predecesora con algunas modificaciones. Les estamos pagando entre todos para que hablen bien del PSOE. Es fantástico. Según las fuentes socialistas consultadas, el jefe de gabinete sí van con cargo al partido y dependen de sus recursos humanos. Pero al margen de Manolo Vargas, actual jefe de gabinete de Montero en sustitución de Jesús Pozas, hay otros 2 supuestos asistentes parlamentarios, Lucía Velasco
y Jorge Rubio, una tercera trabajadora, Beatriz Donlo, que estuvo también en prensa durante un tiempo contratada por el Senado y fue posteriormente despedida, al igual que otros 2 trabajadores de Ferraz. Ahí tenemos Sofía Barbosa, bla, 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 bla. Y aquí tenemos las estas. A la larga lista, más de 10 empleados de Ferraz con cargo al grupo parlamentario se le suma la responsable de las redes sociales del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, Allende Paradela. Joder, o sea, que los padres eran socialistas, no lo dudo, porque para llamarle Allende Paradela, que eleva al menos 11, que eleva a al menos 11 los trabajadores de Ferraz que, no trabajando para el Congreso, perciben sus emolumentos del Grupo Parlamentario Socialista como asistentes parlamentarios. Desde Ferraz aseguran a este periódico que los que cobran para el Congreso trabajan para el Congreso. Ya veo, ya. Y que a diferencia de otras épocas ya no hay compartimentos estancos, sino una coordinación muy importante entre Ferraz y los grupos parlamentarios que permite que sean los trabajadores de la sede del PSOE los que den soporte a los grupos parlamentarios cuando tienen picos de trabajo y requieren esfuerzo. Picos de trabajo en el PSOE, como por ejemplo explicar que hay líneas rojas que no vas a pasar y que luego las pasas, como por ejemplo explicar que nunca mintió Pedro Sánchez, sino que cambió de opinión, o como decía esta Ángeles Barceló, que fue tan generoso Pedro Sánchez que tuvo que empeñar su palabra a cambio de la gobernabilidad. Es que son la hostia. Sin embargo, los propios trabajadores y miembros del Comité de Empresa de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE explican a este diario que se trata de información contrastable por los boletines oficiales del Congreso, donde se publicaron los ceses en agosto, tras la disolución de las Cortes por las elecciones generales del 23J y los nombramientos en septiembre tras la constitución de ambas cámaras. Fíjate, un mes al paro y vuelta a empezar. Y que esos nombres a su vez se pueden cruzar con el sistema de control horario de los trabajadores de Ferraz, puesto que todos fichan a la entrada con su huella digital. Vamos. Lo que me hace gracia es que esta gente que te vienen a decir que los derechos laborales, que son inalienables, que no sé qué y tal, ¿no? Y al final los tienes. Los despides cuando se disuelven las cámaras. Cobran el paro y los vuelves a contratar una vez que vuelven las cámaras a funcionar. Vamos, como si despides, como es algo que se hacía mucho en contratos estacionales, ¿no? Para no pagar las vacaciones a una persona, lo despedías un mes. Bueno, pues esto lo están haciendo y es legal. Además, gente que no tiene funciones en el Parlamento, les está pagando el Parlamento. Y están fichando en Ferraz. Y además, evidentemente, no están afectados por el convenio colectivo que tenga el Partido Socialista o tal. No, son trabajadores públicos. Bueno, pues esta gente luego es la que te va a controlar a ti, que en tu empresa tengas contratados como deben estar los trabajadores y toda esta gente. Vaya panda de mafiosos, macho. Bueno, en fin.